Bueno, entonces el diagrama de impedancias, ¿sí? Nos permite a nosotros visualizar y calcular las componentes de impedancia del circuito, ¿sí? Entonces, recordemos que si nosotros tenemos una impedancia debida a un resistor, todas estas irán sobre los 0 grados. Si tenemos inductores, irán sobre los 90. Si tenemos capacitores, sobre los menos 90, ¿sí? Entonces, nosotros podemos encontrar la impedancia total de nuestro circuito dibujando esos aportes individuales de cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, bueno, esto se los pueden pedir en algún momento. El diagrama de impedancias, pues lo que va a mostrar es cómo se distribuyen las diferentes componentes. ¿Listo? Bien, entonces, como habíamos mencionado en el ejemplo, podemos ya empezar a interactuar con estas impedancias. Entonces, si yo tengo eh, distintas impedancias, no importa si son resistores, capacitores o inductores, entonces yo puedo, por ejemplo, aplicar la propiedad de la suma, ¿sí? Si estas impedancias se encuentran en serie, ¿sí? Entonces yo puedo aplicar la fórmula donde la impedancia total va a ser la suma de cada una de estas impedancias, ¿sí? Y esto me permitirá a mí obtener la impedancia equivalente, ¿sí? Si nos vamos al caso de la impedancia en paralelo, vamos a tener la misma fórmula que con las resistencias, ¿sí? Va a ser la suma de los inversos, ¿sí? Y en el caso que tengamos dos impedancias, también se puede obtener el producto sobre la suma, en el caso de que yo pueda reducir únicamente a dos componentes de impedancia. ¿Listo? Ustedes van a encontrar en el texto que también manejan este término Y, que se llama la admitancia. Entonces yo también puedo trabajar con ella sobre todo para redes en paralelo. Yo puedo decir que la admitancia total, entonces va a ser la suma de las admitancias, ¿sí? Donde la admitancia pues sería el inverso de la impedancia. Pero pues bueno, entonces vamos a trabajar esto solamente cuando lo necesitemos. Con el concepto de impedancia va a ser suficiente realmente. Sí, solo lo dejo aquí anotado porque ustedes cuando estén revisando en el libro van a encontrarse mucho también el tema de la admitancia, pero entonces esto simplemente lo que me dice o es una forma de simplificar un poco el trabajo con circuitos en paralelo, pero en realidad el concepto clave aquí es el de impedancia. ¿Sí? Bien, como ustedes se pudieron imaginar, si yo puedo obtener impedancias en paralelo y en serie, pues entonces también puedo trabajar con las técnicas que hemos utilizado anteriormente, ¿sí? Como el divisor de voltaje, el divisor de corriente, van a tener la misma estructura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a mí me interesa encontrar el voltaje aquí en Z2, voy a tener que multiplicar el voltaje fasorial de la fuente por la impedancia de la fuente y dividir entre la impedancia total, ¿sí? Si yo quiero encontrar la corriente, por ejemplo, aquí en I1, entonces yo tengo que multiplicar la corriente, ¿cierto? Que está entrando a ese nodo, ¿sí? Por la Z o por el equivalente del resto de zetas, que en este caso sería solo Z2, ¿cierto? Y divido entre la suma de esta con esta, ¿sí? Entonces, viene siendo el mismo tema que con los circuitos de corriente, eh, que con los circuitos de corriente directa, ¿cierto? Vamos a trabajar bajo las mismas leyes, ¿sí? Entonces veamos cómo podemos resolver, por ejemplo, este circuito, ¿cierto? Aquí está el circuito en su formato original. La idea es pasarlo a impedancias y fasores para poder determinar, por ejemplo, este valor de corriente. Veamos cómo, saltándonos todo este proceso complicado de la ecuación diferencial que habíamos hablado al inicio de clase, este que está aquí, veamos cómo nos podemos saltar todo esto para resolver este ejercicio. ¿Listo? Bien, entonces el ejercicio dice lo siguiente, ¿cierto? Para el circuito de la figura determine la impedancia vista desde los terminales de la fuente, es decir, desde aquí para acá, queremos encontrar la Z, ¿sí? Y por otro lado nos dice la corriente que está circulando aquí. Entonces veamos cómo resolvemos este problema. Ok, entonces
Acá está, tengo ya dibujado el circuito, ¿sí? Entonces, cuando hacemos el mapeo de este circuito a su representación como un circuito de impedancias, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos que la fuente solo pues tenemos que representarla como un elemento fasorial. Bueno, quizás, no sé si ha surgido la duda, a veces a las fuentes de corriente alterna se les coloca una polaridad, ¿sí? Eso se refiere a que en el primer semiciclo la corriente está viajando en esta dirección, ¿sí? Eso es lo único que está indicando este menos más, va de menos a más en el primer semiciclo y luego en el segundo semiciclo, pues obviamente ya estará yendo en la dirección opuesta, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eh, simplemente esa notación cuando representamos aquí la fuente, ¿vale? Entonces, bueno, R pues va a pasar a ser una ZR, ¿sí? El capacitor va a llegar a ser ZC y el inductor que está por acá abajo va a ser ZL, ¿ok? Entonces, aquí le voy a marcar BS ya fasorial y BS fasorial entonces sería 100 sobre la raíz de 2, ¿cierto? Y bueno, aquí como está coseno, ¿cierto? Entonces vamos por convención, ¿cierto? A trabajar este coseno como seno. Entonces recordemos que si esto es seno de omega t, esto es coseno de omega t, entonces coseno es seno más 90 grados, ¿cierto? Que es lo que nos movemos en esta dirección. Entonces yo puedo expresar BS como 100 seno de 100t más 90 grados. Entonces el ángulo de BS realmente es 90, ¿cierto? Solo por convención trabajamos nuestros formatos fasoriales con seno, ¿cierto? Aunque van a darse cuenta que eso no va a implicar muchos cambios a la hora de desarrollar el circuito. Bueno, entonces ya tenemos allí nuestro voltaje de entrada de forma fasorial. Ahora vamos a ver qué pasa con ZR. Entonces, ZR, entonces es R simplemente 9 en 0 grados, ¿sí? Para ZL, entonces tendríamos que hacer omega, que serían estos 100, ¿cierto? 100 omega por L, que sería por 10 milihenrios, ¿cierto? Y esto me va a dar a mí el valor de XL y el ángulo siempre de esto va a ser 90, ¿sí? Entonces, bueno, esto serían 100 radianes sobre segundo, ¿cierto? Y por tanto, ZL sería 100, sería 1 en 90 grados, ¿sí? Por otra parte, ZC, ¿sí? ZC, entonces sería 1 sobre omega, que son 100, ya sabemos, por C, que es este C es de 1 milifaradio. Bueno, esto ya sabemos que milifaradio, ¿cierto? Y el ángulo de todo esto es, siempre que ZC es menos 90, y esto, el resultado en ohmios, aquí también va en ohmios, ¿ok? Entonces, ZC va a ser igual a 10 con un ángulo de menos 90 grados, ¿sí? Y entonces ya con esos valores podemos reducir este circuito, ¿cierto? A un circuito con una sola impedancia, ¿sí? Y entonces podemos reducir el circuito a una sola Z total
Y esa Z total pues va a ser la suma de las impedancias que tengamos acá, ¿sí? Entonces Z total va a ser igual a R, que es 9 en 0 grados, entonces esto es 9, ¿cierto? Más ZL, que es de 1 en 90 grados, o sea, sería más J1, ¿sí? Y más ZC, que sería 10 en menos 90, o sea, sería menos 10J, ¿cierto? De tal suerte que ZT va a ser igual a 9 menos 9J, ¿sí? Y entonces aquí, pues digamos, estaría la representación rectangular, ¿cierto? Si queremos podemos ver la representación polar de esto. Entonces, bien, entonces esto habría que pasarlo a polar, ¿sí? Entonces, utilizaríamos la función pol, ¿cierto? 9, coma, menos 9. A ver, la coma, ¿dónde está la coma? Aquí está. Coma, en el menos toca con este, menos 9. Y entonces serían 12 con un ángulo de menos 45. ¿Sí? Entonces 12,72 con un ángulo de menos 45 grados. ¿Listo? Y ya tendríamos la impedancia total. Ahora, para encontrar la corriente, entonces, para encontrar la corriente tendríamos que hacer el voltaje, en este caso es 100 sobre raíz de 2, y dividido, bueno, esto tiene, ojo, esto tiene un ángulo de 90, entonces esto va dividido entre 12,72 con un ángulo de menos 45, ¿sí? Y entonces esto de aquí sería 100 primero dividido entre la raíz de 2, bueno, esto dividido entre 12,72, ¿sí? Y entonces en magnitud tendría 5,500, bueno, 5,590, pongámosle 5,6 para aproximar. Y aquí en el ángulo entonces sería 90 más, 100, más 45 serían 135 grados, ¿sí? Entonces esta sería la representación fasorial. Si ya queremos ver esto en el tiempo, entonces I de t va a ser entonces, miren que como esto está en un valor eficaz, ¿cierto? Esto es una IRMS. Para pasarla a una Imax habría que multiplicarla por raíz de 2. Esto quedaría raíz de 2 por 5,6. Como hemos normalizado nuestro trabajo a la señal senoidal, ¿sí? Hemos dicho que la señal por defecto para nosotros es seno, entonces la respuesta de la corriente también va a estar en seno, y esto va a ser omega t, ya sabemos que omega por la fuente que tiene el sistema es de 100, entonces va a ser 100t, y aquí tiene un desfase de 135 grados, ¿sí? Y así llegamos entonces a la respuesta de este ejercicio, ¿sí? Bueno, esto, si es I de t, pues sus unidades van a ser amperios, ¿cierto? Tanto para el caso fasorial como para el caso del dominio del tiempo que tenemos acá. ¿Listo? Bien. Bueno, finalmente vamos a ver la simulación, ¿sí? De este circuito. Entonces aquí he configurado los parámetros. Aquí estoy trabajando con el voltaje máximo, entonces, bueno, son 100 voltios, ¿cierto? La frecuencia hay que pasarla a Hertz. La fase sí va en grados, sin ningún problema. El resto de elementos, pues, son muy fáciles de configurar, ¿cierto? Con los valores que normalmente vienen. Hay que tener cuidado con las unidades simplemente. Y bueno, cuando ponemos a andar la simulación interactiva, aquí he utilizado un punto de prueba de corriente. Les recomiendo aquí colocar periodic para que nos tome los valores eficaces. Entonces miren que cuando ejecutamos, bien, obtenemos aquí la corriente del circuito, 5,56 amperios en NRMS, ¿sí?
El valor de frecuencia que se acerca al que hemos colocado acá. Es el mismo, de hecho. Y para comprobar esto, miren que la corriente que nos dio a nosotros acá en RMS sería esta, que obtuvimos aquí. ¿Sí? Miren que es 5.6 lo que nos dio en el desarrollo teórico. Entonces hemos verificado pues ya todo esto con la simulación. ¿Sí? Y de aquí pues ya ustedes se podrán imaginar que puedo utilizar cualquier técnica de análisis de circuitos en serie, ¿cierto? Por ejemplo, si yo necesito encontrar el voltaje en C, pues podría utilizar el divisor de voltaje para hallar esa cantidad también. ¿Sí? Entonces, bien, hasta aquí dejemos el ejercicio y continuemos con nuestras técnicas de análisis en circuitos AC.